sobre este mismo tema, no tanto sobre la misión, sino los abusos en la Iglesia Católica y de manera particular los legionarios de Cristo, invitamos a Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas y en general en religión en México. Bernardo, bienvenido una vez más a Los Periodistas. Álvaro, y bueno, Alejandro, acá está tu libro. acá está. Acaba, usted lo recordará, aquí hablamos con Bernardo Barranco y también nos acompañó Roberto Plancarte, quienes escribieron este libro, AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza. Bienvenido, Bernardo, una vez más a Los Periodistas. No, un placer conversar con ustedes. Encantados. Están muy serios, están muy formales. No, señor, nunca. Lo que pasa es que hoy se sintió la ausencia de las mujeres aquí. Sí, ¿verdad? Sí, se siente. O sea, afuera es un cementerio. Afuera está, un cementerio, bueno. sí. Bueno, hoy en la mañana comentábamos, le comentaba a Álvaro que pues hoy operó la oficina de Sin Embargo, del periódico digital, pues literalmente a un cuarto de motor, porque Sí. pues el 70% ahí Sin Embargo son mujeres, entonces pues el día de hoy se fueron a paro y así te operó. ¿A ti cómo te pasó? ¿Tú qué viste a lo largo del día? No, yo en la calle, cuando vine para acá, el tránsito estaba excesivamente ligero. Tú vienes del de poniente, satélite. de satélite, de Ciudad Satélite Naucalpan. Habré hecho unos 30 minutos, cuando generalmente hago una hora. Sí, claro. Estuve dando vueltas por acá en el centro para hacer un poco de tiempo para llegar acá, pero efectivamente, muy tranquilo el tráfico. Desde la mañana yo hasta lo escribí en un tuit cuando fui a dejar a mis hijos a la escuela poco antes de las 7:30. La zona que habitualmente, o las vialidades que son a esa hora muy convulsas, muy transitadas, pues estaban fluidas y la gente que se moviliza por sus trabajos, pues era muy escasa y escasísimas mujeres. Sí. Pues es un paro que por lo menos en la capital de la República o en el Valle de México fue muy Hay que ver los reportes. Y por cierto, quiero felicitarlos sacaron lo de Juan Sandoval Íñiguez, el cardenal. Qué cosa más monstruosa la de este cardenal. Sí. Sí, hablamos precisamente la semana pasada, fue el viernes, Sí. el día en que Sandoval convoca al boicotear Sí. las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer. Yo la lectura que hago de esto es que la Iglesia Católica entra dividida al tema de la mujer. El cardenal dice no al boicot, principalmente porque las que organizan son mujeres abortistas. Sí. Y son representantes de la llamada ideología de género, Sí. que es así una especie de el marxismo del siglo XX, una especie de demonio. Sin embargo, la conferencia del episcopado apoyó. Así es. Ahora, hay que distinguir, la conferencia del episcopado apoya el tema de los feminicidios, no de las demandas feministas, ahí hay que hacer. Pero de todas maneras muestra cómo la Iglesia Católica frente al tema de la mujer está profundamente fracturada, dividida entre los rudos, que son los sectores pro vida, que por ello sería el aniquilar, digamos, estos movimientos financiados por fuerzas oscuras, etcétera, o realmente la apertura que representa la conferencia del episcopado, sobre todo el presidente, que es muy abierto. Pero está dividida la iglesia, está fracturada. Es muy importante, es muy relevante lo que dices, Bernardo, pero a ver, también es importante, y creo que tú lo sabes muy bien, identificar cuáles son los jerarcas de la Iglesia Católica que, digamos, muestran una mayor apertura a la violencia contra las mujeres. Vamos a dejarlo en ese tema. Sí. Y quienes no están dispuestos ni siquiera a eso. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que ya es un arzobispo emérito de Guadalajara, ya en retiro, de pronto irrumpe, sale de las catacumbas para, a través de mecanismos de difusión que antes se pensaba pues absolutamente ajenos a la iglesia y a ese sector, descalifica a la conferencia del episcopado mexicano
que tú dices encabeza a alguien que tiene una mayor apertura? Sí, bien, digamos, a grosso modo podría decir que los sectores más cercanos al Papa Francisco son los que muestran una mayor apertura frente al tema. Y Rogelio Cabrera, el presidente actual, muestra, y ahora lo vamos a ver con el tema de pederastia, una apertura grande frente a la sociedad y a los cambios. Los que se mantienen resistentes, en este caso el cardenal, que además sale de las catacumbas, ya está en retiro, no tiene, digamos, la autoridad institucional. Sin embargo, abajito ustedes ven quién patrocina ese video. Claro, y Pro Vida. son grupos Pro Vida. Claro. Entonces es el cardenal que está siendo utilizado por esos grupos Pro Vida, Pro Familia, que se han caracterizado por una confrontación, no solamente al aborto, sino toda la cuestión de los derechos sexuales. Entonces, el tema es muy interesante porque nos conecta con la introducción que haces de esta comisión encabezada por Chicluna. Y nos conecta porque ha habido resistencias muy grandes por parte de los sectores conservadores frente al tema de la apertura a la pederastia. Es decir, Chicluna no viene, algunos creen que viene a dialogar con el gobierno, a establecer. No, Chicluna viene a apoyar a Cabrera a una apertura mayor con los obispos reacios a abrir expedientes, y no solamente obispos, sino también congregaciones religiosas. Sí. Están los lasallistas, están varios que siguen con la política de encubrimiento. Entonces, no solamente los legionarios. No solamente los legionarios, hay otras congregaciones que también están implicadas en este tema. Entonces, lo que viene a hacer Chicluna es, uno, a leerle las cartillas a los obispos, que iban a tener una reunión, o van a tener una reunión plenaria que hacen cada año, una asamblea. Y ahí Chicluna iba a marcar línea. Y dos, después iba a tener una reunión con las cabezas de las diferentes congregaciones también para decir, la línea del Vaticano va en esta orientación. Y tres, iba a abrir las oficinas en nunciatura para que las víctimas o la gente que quisiera darle información se la diera. Entonces me parece que esperemos, porque viene con todo el sello de apertura del Papa Francisco. Ahora, o sea que lo ves esperanzador. Bueno, mira, el tema de la Iglesia Católica creo que la Iglesia Católica frente al tema de la pederastia ha sido o ha representado la crisis, digamos, planetaria más importante después de la Reforma. De ese nivel es el tamaño. La autoridad moral a nivel internacional de la Iglesia se ha hecho pedazos. Todo por los encubrimientos, por todo lo que sabemos, ¿no? Y pareciera ser que siguen existiendo sectores que tienen esa inercia del ocultamiento, de ir tapando, de cambiar, de chantajear a las víctimas, etc. Eso quedó muy claro en la reunión que hubo en febrero del año pasado en Roma, una cumbre, donde el Papa lo que plantea es que lo que está en juego es la viabilidad de la propia Iglesia Católica si no sabe responder de manera moderna. Y México, que es el país con una de las iglesias más poderosas, con el segundo número de católicos en el país, mundo, claro. Y hay una enorme, digamos, división de entre conservadores de la vieja guardia, donde Juan Sandoval es uno de los representantes, está retirado. Y no es una actitud de contención de daños, simplemente... También, digo, también. Porque el enfoque de decir, ay, se nos va a desmoronar la iglesia, en lugar de decir, llevo justicia a las víctimas, totalmente. pues es un tema de contención de daños, como lo haría la Ford si le sale mal una llanta. Es un manejo mediático también, es decir, ha sido tan mediática la crisis, porque fundamentalmente ha pasado por los medios, que también hay un manejo mediático de tratar de decir que hay una actitud, cuando sabemos muy bien que hay muchas inercias anteriores. Ahora, frente al tema de la pederastia, déjenme decir una cosa que me parece importante, es decir, yo creo que estamos en un momento en que ha habido como tres podríamos decir, etapas del tema de la pederastia. La primera etapa estuvo marcada por la denuncia periodística. Boston Globe.
claro. Boston Globe. Boston Globe. Periodistas, ¿no?, que hacían investigaciones, que tal, y denunciaban, y había escándalos, y la actitud de la iglesia era, quieren hacer daño a la iglesia. Sí, Cerraban acallar, filas, y acallar. efectivamente. Segunda etapa es la denuncia de las víctimas. Las víctimas se atreven después de este alud por todo el mundo y empiezan a hacer denuncias. Y denuncias que también llega a una negociación con la iglesia, con los medios, que tiene un impacto, y también hay una actitud de cerrazón por parte de la iglesia. Ahora, la iglesia aparentemente pareciera ser que está abierta frente al tema de la pederastia. Ese es un tercer momento. Tercer momento pareciera ser que está. Sin embargo, ya resulta insuficiente. Los casos de castigo son verdaderamente ridículos. Te sacan de la iglesia y ya, nada más. Y muchas veces, Sí, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. y ya son cuando han cumplido inclusive Edad de retiro. la edad de retiro. Pasó con el caso de Cancún, de los legionarios de Cristo en Cancún, Claro. con el caso de Ana Lucía Salazar y otras que fueron abusadas Sí. por el sacerdote, ese sacerdote que solamente Martínez, pasó a el retiro. padre Martínez. Así es. No, Analú ahí muy clara, y ella dice, es que le están dando un retiro, lo están Así es. jubilando, cuando en realidad hay un crimen. Por lo tanto, esta tercera etapa, la iglesia ya se queda corta. Entonces, por lo tanto, hay a nivel internacional una actitud de desclericalizar el tema de los abusos sexuales en la iglesia. ¿Por qué desclericalizarlo? Porque totalmente insuficientes resultan las penas, los castigos. Y lo que se debe hacer es que los gobiernos atraigan los casos, modulen jurídicamente, o sea, el tema de la prescripción es una cosa verdaderamente, digamos, opresora. O sea, ¿quién va? ¿El daño va a prescribir en las víctimas? Bueno, y otro aspecto muy importante es que en varios países esta etapa ya está en inicio. Estados Unidos atraen los casos, Chile es otro de ellos, con el caso Paradigma, que también tiene, sobre todo con la presión social que tiene, Sí. ¿no? Australia es otro país, y Bélgica. ¿Qué significa esto? Significa que hay un andamiaje jurídico, legal, que le permite a los gobiernos atraer los casos. Antes, ¿cuál era el modus operandi? Había la denuncia, la iglesia ponía archivos, investigaba, pasaban años, ¿no? Y después venía este reconocimiento y perdón. Eso ya no. Entonces, el tema es que hoy por hoy, el tema es la responsabilidad de los gobiernos de asumir, porque es un crimen lo que estamos a atacar. Y no el gobierno solamente, las instituciones del Estado. Claro. En este caso, aquí hemos hablado con las víctimas y aquí hemos hablado también con quienes desde el Senado han promovido la creación de una comisión. Los senadores Malú Micher y Germán Martínez, una comisión que no solamente se aboque a escuchar a las víctimas, sino que legisle Claro. precisamente para que exista esta justicia. También hay resistencias al interior de las instituciones del Estado, porque, y aquí mismo lo informamos, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se había opuesto inclusive a la conformación de esta comisión propuesta por 2 senadores de su propio grupo parlamentario y desistió, pero por lo visto tampoco ha habido mayores avances. Porque hay una inercia lacerante de lo que antiguamente llamábamos el fuero religioso. Es decir, la impunidad. ¿Cómo voy a meter con ese curista? El obispo, ¿no? Es muy poderosa la iglesia católica. ¿Quién se va a meter con ella, no? Sí. Con la iglesia hemos topado, Sancho, ¿no? Este temor de la clase política. Pero el tema entonces hoy es que el tema de la pederastia clerical, el tema de la pederastia al interior de la iglesia, tenemos que sacarla de esa cancha. Tenemos que sacarla y ponerla en el corazón del Estado, de la legislación, para que actúe de manera severa, porque no solamente es una falta a la moral, son pecados, es un crimen
Y son crímenes monstruosos que además, otra cosa importante, ya estamos hablando de diferentes generaciones de víctimas, ¿no? Y esas diferentes generaciones son diferentes. Es que eso es lo que yo quería preguntarte, porque mientras hablamos aquí, discutimos sobre lo que pudiera suceder si esta gente que viene del Vaticano, quien quiera que sea, va medianamente a conversar, no sé con quiénes, para ver si encuentran la manera de que no sé qué. En este momento hay colegios de los legionarios de Cristo abiertos que reciben niños y donde han ocurrido generaciones de violaciones. De hecho, el padre Martínez es un padre que fue violado por Marcial Maciel. Así es. O sea, a su vez viene violando en todos los colegios de los legionarios de Cristo, hasta el último colegio donde le salen estas niñas, que ahora pues ya son mujeres con hijos, etcétera, que se atreven a hablar, pero que han guardado silencio, que incluso borraron. Una de ellas nos contaba que borró ese tramo de su vida, lo eliminó simplemente pues por un mecanismo de defensa, pero este cura viene violando a 40 años en colegios de los legionarios de Cristo que en este momento están abiertos. Entonces es como decimos, bueno, es que la justicia clerical, bueno, los gobiernos, ¿cuál es el compromiso de este gobierno? Ya hoy, de la Secretaría de Educación Pública con respecto a los colegios que operan los legionarios de Cristo. ¿No lo ves así? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y lo dramático es que ya son 3 generaciones de violados y de violadores también. Entonces, y en el caso de los legionarios encontramos el mismo modus operandi, es decir, este secreto interno, este silencio con la que opera, este sistema de premios y canonjías. Muchos de los grandes jerarcas que eligió Maciel, pues era su corte sexual. Hay que decirlo, hay que decirlo así, y que a su vez ellos reproducían el mismo patrón de comportamiento y los privilegios internos que nadie se atrevía a decir o a plantear, y que ahora empezamos a saber que no solamente se quedaba adentro, sino que también en los colegios está pasando esto, y el gran, digamos, el gran drama, por lo menos una pregunta que me hago, y las élites siguen enviando a sus hijos a esos colegios. Efectivamente, el gran a sabiendas de que del riesgo en el que se encuentran niños y niñas. Claro. Fíjate, ahora que dices que estamos en esta tercera etapa, ya en la primera era decir, cuando se hablaba de abusos sexuales en el interior de la iglesia, para empezar, no se admitía siquiera que existiera esta posibilidad. Luego, sí, efectivamente, comienzan a ventilarse, y de Boston Globe, que es clave, un punto de quiebre en este asunto, destapa, y ahora hasta los propios legionarios de Cristo han llegado a admitir que, bueno, detectaron a 33 sacerdotes y 71 seminaristas abusadores. En la propia Conferencia del Episcopado Mexicano ya tiene sus propias cifras sobre los abusos sexuales de sacerdotes. Más allá de si el Papa Francisco tiene voluntad de poder sancionar y tratar de desterrar, si eso es posible, de la Iglesia Católica, ¿hasta qué punto también no solamente las instituciones de Estado de México, sino otras instituciones de los estados de otros países, hay auténticamente señales en el sentido de que por fin se va a tratar de acabar con estos depredadores en la Iglesia Católica? Yo creo que depende mucho de la sociedad. Para mí el modelo más interesante es el chileno. En Chile empezaron estas denuncias a través de los medios de investigación, etcétera. La iglesia, los obispos negaron absolutamente que eran ataques, etcétera. Hubo más investigaciones, hubo testigos que se animaron a decir, y empezó a revolverse la sociedad. ¿Tanto que renunciaron cuántos obispos? No, pero espérate, Chicluna, el que iba a venir a México, exactamente, fue a Chile con otra comisión, hizo exactamente lo mismo, habló. Porque además, déjame decirte, el Papa visita Chile
en enero del 2017 y se encuentra con una sociedad muy fría, muy distante y muy contestataria. En una entrevista banquetera en un aeropuerto, se le acerca una jovencita periodista y le dice: ¿y qué pasa con Chicluna? ¿Por qué usted no ha dicho nada? ¿Por qué se ha callado? Y dice: es que con Chicluna no ha pasado nada, ¿no? Con Chicluna, con Paradigma, perdón, el violador. Exacto. ¿No? Yo tengo informes y él es un pecador, pero el tema no era solamente él, sino había un obispo que lo había protegido. Y entonces le reclama y dice: ese obispo está limpio. Yo tengo informes y meto las manos al fuego por él. Mal hecho, porque se le viene encima Y entonces se le viene encima a la sociedad chilena, diciendo: el Papa está mal informado, hay una crisis muy grande de credibilidad, ¿no? El nivel de popularidad de Francisco cae. Y entonces Francisco, cuando llega a Roma, dice: pues, ¿qué pasó? Y entonces envía a Chicluna. Exacto. Perdón por la confusión de los nombres. Correcto. Envía a Chicluna con una comisión, hace un estudio, hace un análisis y regresa en mayo del 2017, unos cuantos meses después, y dice: Santo Padre, usted ha sido engañado. Efectivamente, esos casos están reportados y hablado, está un expediente de más de 800 páginas. Después, el Papa envió una carta al episcopado reprochándole que lo habían engañado, que no se valía hacer eso. Y en pleno los obispos le plantean su renuncia, porque hay una reunión a fines de mayo, principios de junio, en donde dice: le ponemos su renuncia y usted disponga. Salieron como 6 o 7. Sí. No a todos les aceptó la renuncia. Entonces, ¿cuál es la lección de este proceso? ¿No? ¿Y qué es lo que podemos para México traer? Se requiere de una sociedad civil mucho más activa, mucho más pujante y mucho más exigente. Requerimos de medios de comunicación también mucho más proactivos frente al tema, más abiertos a tocar esos temas que parecieran muchos les da miedo, o por complicidad también hay que decirlo. Y requerimos también de un poder legislativo que tenga la audacia de hacer cambios importantes. Yo hoy conozco muy bien esta propuesta que tú señalabas de una comisión, pero ya quiere incorporar a la iglesia, quiere incorporar a otras iglesias, y eso como que tiene que ser laica, secular, que sea la expresión de la sociedad civil. Si pretendemos desclericalizar el debate, pues hay que prescindir de este factor religioso. Por supuesto. O sea, Chicluna, este enviado del Vaticano, ¿es de fiar? Bueno, mira, en la alta cúpula del Vaticano, yo te diría por experiencia que no hay ninguno de fiar. Lo que te puedo decir es que Chicluna es el actor más importante en materia de pederastia clerical hoy por hoy. Él fue el que condujo la reunión mundial. Es el que más sabe y el que más autoridad tiene. Y México, por las dimensiones, la importancia del país, es una prioridad por las fisuras que tiene la iglesia mexicana. Hay obispos que quieren seguir con las mismas inercias de tapaderas, de movilizar, de chantajear, de distraer. Y eso creo que le hace más daño a la iglesia. Y en esa perspectiva de control de daños, porque el informe de legionarios no fue más que un informe de control o adelantarse a los daños, es precisamente eso. Entonces creo que el Papa tiene una actitud por lo menos de una mayor transparencia. Bernardo Barranco, vamos a seguir platicando de este asunto. No sabemos cuándo se reactive la misión que va a encabezar Chicluna, pero pues vamos a seguir hablando sobre el tema de la pederastia clerical, que no puede aceptarse a estas alturas de la evolución política de México, que haya impunidad. Y los legionarios, yo creo que un tema aparte merecen los legionarios, porque mucha gente se va con la finta de pensar los legionarios como una congregación religiosa, nada más lejos de la realidad. Es una empresa religiosa, o es una iglesia empresarial, porque hay muchos negocios, dinero, vínculos políticos, actores, y todos ellos con un rasgo particular, la doble moral. Desde Plácido Domingo hasta Lucerito y pasando por el Teletón, hay un rasgo característico que es esta impostura político, empresarial y religiosa de los legionarios. Sería bueno conversar
poco más a fondo sobre ello. Por supuesto. Lo vamos a hacer, Bernardo, si tú nos lo permites, y a usted que nos sigue aquí en Los Periodistas, vamos a seguir hablando sobre esta sociedad anónima, los Legionarios de Cristo y otras expresiones que también están involucradas en abusos sexuales en la iglesia. Muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos el día de hoy. Volvemos en un momento.